Hola, yo soy Ana Milena Aguilar Alarcón del equipo 3 en la clase de Programación para las Ciencias Sociales. eh, y mi equipo y yo desarrollamos esta interfaz gráfica con la intención de recolectar las respuestas de usuarios que son alumnos del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, acerca de la percepción que tienen de la seguridad en la ciudad. Básicamente a mí me tocó crear el frame número 2, en el cual se desplegaron las preguntas que se realizaron a los usuarios, y cada una tiene sus respectivas opciones. Y también me tocó crear elementos como botones y áreas de texto para que se mostraran de manera correcta en el frame, en la interfaz. Em, y de manera general yo utilicé dos tipos de preguntas, o sea, de variables, las cuales fueron primeramente el texto. En realidad fueron tres. La primera es el texto, en donde usé sg.text y ahí anotaba la pregunta. Y después venía sg.slider. En este caso, utilicé una barrita que se desliza para que las personas como que pongan del 0 al 10 qué tan seguras o inseguras se sienten, por ejemplo, en las calles de la Ciudad de México. La segunda pregunta hace referencia de nuevo al botón bueno, a la función sg.text. Viene la pregunta, pero en este caso cambié sí, la configuración para que fuera sg.radio y ya ahí pudiera poner opciones, en este caso sí o no, o en otras preguntas puse, por ejemplo, alta, media, baja, que tiene que ver con la percepción, o en qué momento del día, y ya ponía más opciones sg.radio, mañana, mediodía, tarde o noche, madrugada, dependiendo de la pregunta, y así fui desarrollando cada una de las preguntas, obviamente cambiando, por ejemplo, aquí las funciones para que no se repitieran los números y el programa en Python no se confundiera. Entonces, pues cada variable está escrita y declarada de diferente manera. Y así hasta terminar el cuestionario, en donde puse tres botones. El primero dice sg.button para poder declararlo bien, y básicamente es para cerrar. Ya viene con una como clave, que es btn-guardar. Acá viene el segundo, que es para cerrar, y el tercero es este, para ver los datos estadísticos, que los voy a mostrar un poco más adelante. Y aquí es añadir todos los elementos necesarios para la creación del layout en la interfaz gráfica. Y entonces aquí es poner layout igual a, y declarar entre corchetes cada uno de las funciones variables que desarrolla acá arriba, ¿no? Todas esas están declaradas aquí. Y ya, luego venía el frame, igual a sg.frame, y ya venía el layout, y la clave, ¿no? Que es el frame número 2. Y terminé poniendo return frame. Entonces, para que se entienda un poco más lo que acabo de explicar, le voy a dar correr al programa y aparece el primer frame, que este no me tocó a mí, pero le doy a siguiente en el botón y aparece pues, la segunda ventana, ¿no? Y es lo que comentaba, aquí está el slider del 0 al 10, las opciones de sí o no, de alta, media o baja, o del momento del día, otras herramientas, factores, no, las preguntas que como equipo desarrollamos. Y se puede ver que cuando se le da clic a la opción deseada, cambia como aquí el circulito, aparece un punto blanco, y ya sabes que esa es la opción que estás eligiendo, ¿no? Cada pregunta funciona de manera correcta. Cuando se realiza el registro, le doy a guardar y aparece una ventana que dice registro exitoso. Se le da OK. Al momento de presionar cerrar, obviamente se va a cerrar la ventana y todo el programa. Y si se le da estadísticas, va a pasar a otro programa, que es el análisis de datos estadísticos. Aquí se utilizaron funciones como, bueno, más bien yo desarrollé este programa, y es utilizando funciones estadísticas como moda, sumatoria, mediana y promedio. Y ya aquí cada una viene como declaradas, y se utiliza también como, por ejemplo, punto value-counts o punto min, punto mode para conocer como relaciones o la respuesta que se repitió más veces. Y cuando se le da run a este programa, aparece todo el análisis estadístico que se realizó. En primera instancia se ve las preguntas y cuántos usuarios la contestaron. Después se baja y ya viene, por ejemplo, el promedio de edad o el promedio de percepción de seguridad dentro del campus o fuera del campus, la respuesta que más se repitió en cuanto a percepción a las afueras del campus o, mm, sí, ¿no? El momento del día en donde se considera una menor percepción de inseguridad y ya aparece
la respuesta más repetida, o también viene como la relación entre los usuarios y alguna respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí es un elemento que depende, que consideran que depende de su percepción de seguridad, o más abajo viene como herramientas tecnológicas que creen que ayudarían a mejorar su percepción de seguridad, o a los actores a los que les atribuyen las medidas que se pueden hacer para disminuir la percepción de inseguridad, ¿no? Y eso fue básicamente toda mi contribución a lo largo de estas 5 semanas. Muchísimas gracias.